Amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a su programa de jueves, Conversando con Villegas. El día de hoy tenemos un gran entrevistado de lujo, el almirante Gianpietri, quien actualmente es senador electo de la República y quien nos va a dar alcances respecto a sus planes, sus proyectos, sus políticas que él piensa plantear como senador de la República por Lima para todos los peruanos. Muchísimas gracias, almirante, por estar aquí con nosotros. Le agradezco aquí su gentileza de esta entrevista, de poder acompañarnos aquí en Conversando con Villegas. Muchísimas gracias. No, es un gusto igual estar contigo y solamente hacer una precisión. Soy Francisco Calisto Gianpietri. Mucha gente cree que me llamo Calisto y me apellido Gianpietri, pero mi primer apellido es Calisto y el segundo es Gianpietri. Pero bueno, Pancho Calisto, lo más y listo, y adelante. No, justo como le estaba comentando hace un rato, pues el apellido Gianpietri es un apellido Sí, no. de mucha Bueno, rimbombancia, ¿no? No tanto, yo digo lo que pone en la valla alta, ¿no? Porque Exacto. el performance que tuvo el almirante Gianpietri fue superlativo, ¿no? Pero Así bueno, es. estamos tratando de hacerlo mejor y seguir la estela, como decimos nosotros en la Marina, ¿no? Así es, ¿no? Y sobre todo por el hecho de que, bueno, como le decía también, o le señalaba por interno, pues usted está sucediendo, ¿no? En el cargo de almirante a su tío, ¿no? Bueno, algo así. Es el hermano de su madre. Es el hermano, bueno, era el hermano de mi mamá. Claro. Ambos descansan en paz ahora, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo un legado que seguir y tengo que estar a la altura, ¿no? Exacto, exacto. Así es. Almirante Calisto Gianpietri. Bueno, gracias por venir ante todo, senador. Y bueno, quisiéramos saber, ¿no? Conocer cuáles son sus, en todo caso, qué tiene en mente usted plantear como proyecto de ley o algún plan, idea. ¿Qué es lo que piensa usted hacer como senador de la República? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, no solamente en el Senado de la República, sino en el Perú, trabajar una agenda que nos permita salir de esta vorágine involutiva que hemos estado inmersos, ¿no? Que nos ha llevado cada día más abajo, y cuando creímos que hemos llegado al último sótano, el noveno círculo de Dante, nos despertamos al día siguiente y había un sótano más, ¿no? Entonces, la política en el Perú realmente se ha degradado muchísimo, y yo creo que este momento de tener una bicameralidad en el Perú nos va a permitir de una u otra forma ganar otra vez institucionalidad en el Perú. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar mucho por la institucionalidad en el Perú, trabajar mucho por la pacificación del Perú y trabajar mucho por la transparencia de los procesos en el Perú. Yo creo que esas tres cosas son vitales para poder construir sobre eso el futuro del país. Entonces ahí nos tenemos que abocar y no estar preocupándonos en proyectos de ley o procedimientos parlamentarios que de una u otra manera no apuntan a lo que tenemos que hacer por el Perú, ¿no? Almirante, por otro lado, usted como miembro representante, ¿no? Como senador electo de la República y asimismo militante del partido político Renovación Popular, o no sé si en todo caso será invitado a Renovación Popular, pero bueno, usted forma parte o estaría formando parte de la bancada de Renovación Popular. ¿Cuál va a ser el rol del partido político Renovación Popular, o en todo caso de la bancada Renovación Popular con el gobierno nacional que se nos viene de la señora Keiko Fujimori? ¿Cuál va a ser su rol de función política? O sea, ¿van a ser un rol de oposición o van a ser un rol más bien de co-gobierno con el Fujimorismo, con Fuerza Popular y con la señora Keiko Fujimori, desde el poder? Mira, yo creo que eso lo tenemos que poner dentro del contexto, ¿no? Yo creo que el Perú y los peruanos, si no entendemos el posicionamiento que tenemos como país en ese momento, no vamos a poder salir de ahí para adelante. El Perú primero tiene un primer plano que es el plano que nos da nuestra ubicación geográfica, un plano geográfico en el medio de Sudamérica, que nos hace un hub natural de conexión entre Sudamérica y el Asia, ¿no? Más allá de tener el puerto de Chancay y otros puertos que tenemos que potenciar. Entonces, ese rol geográfico que se complementa en un segundo plano con
un concepto geopolítico en la relación que tenemos con los países del costado, en la cual tenemos nosotros en esta relación que potenciar nuestras fortalezas, ¿no? Tenemos que sobreponerlo a un tercer plano, que es el plano geoestratégico. ¿Y qué cosa me refiero con esto? El Perú se encuentra más allá de lo que acabamos de decir y las ventajas que tenemos en una lucha entre las dos potencias más grandes del mundo, entre Estados Unidos y la China, que de una u otra manera, en el buen sentido de la palabra, se están peleando su posicionamiento en Perú, porque desde ahí se proyectan hacia Sudamérica. Entonces, si nosotros no entendemos este concepto global que debe tener uno claro para poder impulsar al Perú en un concepto estratégico y con un relacionamiento debidamente balanceado entre estos dos países, más aún teniendo al lado derecho, por decirlo de una u otra forma, a la sexta economía del mundo, que es el Brasil, que para hacer todas sus exportaciones las tiene que hacer a través del Océano Atlántico y se va por el Cuerno del África y se demora 40 días para llegar al Asia, cuando podría cruzar directamente a través del territorio peruano y proyectarse. Entonces, si nosotros ponemos todo esto en un paquete, vemos la potencialidad que tiene el Perú. Entonces, nosotros como partido político tenemos que entender eso y como país también, y no podemos ser una oposición intransigente al gobierno de turno. ¿Me dejo entender? Tenemos que ayudar de una u otra manera, a través de la fiscalización, a través del consenso, a gobernar el Perú. Si a la señora Fujimori le va bien, al Perú le va a ir bien. Y eso es lo que tenemos que tener como concepto. Entonces, la posición de cogobierno no es tal, porque no podemos firmar un cheque en blanco a nadie, ni la oposición a ultranza tampoco lo es, porque eso, de una u otra manera, no va a permitir que traslademos todo este camino hacia el progreso del Perú. Entonces, tenemos que tener una posición clara de qué cosa es lo que queremos y las herramientas que necesitamos para poder salir con el Perú hacia adelante. Y en ese rol tenemos que estar. Yo creo que es importante el concepto estratégico antes que el día a día, que la pelea del día a día, ¿no? Y vamos a la diatriba y al enfrentamiento y al grito, en vez de poner por delante la agenda del Perú. Eso es lo que tenemos que poner por delante, no la agenda del partido político, menos la agenda personal, es la agenda del Perú. Entonces, hacia ahí tenemos que trabajar. Si todos entendemos esto, independientemente de qué color de camiseta tengamos, para hacerlo de forma figurativa, yo creo que al Perú le va a ir adelante, le va a ir mejor y vamos a salir adelante. Correcto, entonces lo que... No sé si te convencí o no te convencí, pero bueno, vamos a ver. Claro, lo que más o menos le voy entendiendo es entonces que sería Renovación Popular estaría ejerciendo un rol de oposición constructiva. Bueno, ¿no? Digámoslo en esos términos políticos técnicos. Yo más que oposición diría control. Control constitucional, control positivo, ver que las cosas no se salgan de los preceptos que están establecidos y no oponerse, porque oposición suena a que tú quieres caminar y alguien te está empujando, ¿no es cierto? Esa no es la idea, es la idea de ayudar. Hay que generar sinergia. En política no necesariamente 1 más 1 es 2, ¿eh? Depende de cómo lo enfoques, puede ser mucho más. Dentro de un concepto de acción mutuamente incluyente y colectivamente exhaustiva. O sea, si tú y yo sumamos los dos en la misma dirección, no necesariamente vamos a sumar solamente eso, sino vamos a jalar otros periféricos que van a ir también en esa dirección. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a entender en el Perú. Y no entrar en el enfrentamiento, ¿no? Correcto. Si nos vamos a la física pura, es como la suma de vectores, ¿no? Tú tienes un vector muy potente acá y tienes otro vector muy potente acá. Si los dos van en la misma dirección, se van a sumar. Pero si los dos se contraponen, por más potentes que sean, van a terminar arrastrándose. Entonces no podemos estar en esa posición. Yo creo que esa posición en el Perú nos está haciendo mucho daño. Entonces sería una suma de colores, entre el color naranja más el color celeste, o un combinado de no sé qué color sería. No, yo no un creo turquesa. Mira, yo creo que algo así. Debemos tener la capacidad de abrir el abanico mucho más allá de 2 colores, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad. De todas maneras, la vamos a tener que tener, porque de lo contrario no vamos a avanzar hacia nada. Imagínate en el Congreso, en el Senado nada más, si tú sumas 2 colores no vas a llegar a más del 50% más 1. ¿Cuál sería su rol de Renovación Popular con respecto a la bancada de Juntos por el Perú y de Roberto Sánchez? ¿Llegarían también estarían dispuestos a llegar a un acuerdo, un consenso, una negociación con esta bancada política de izquierda? ¿Sí o no y por qué? Acuerdo, consenso, me suena... O negociación, ¿no? en todo caso. Pero negociación puede ser
En el buen sentido de la palabra, porque Claro, en el mal sentido de la negociación política. palabra, claro, lo pueden decir, bueno, yo también puedo negociar debajo de la mesa y eso es lo Claro. que no queremos hacer, Ujú. ¿no? Al final yo creo que el rol de un partido político no puede ir como un cheque en blanco, que yo te doy un cheque, toma, listo, todos mis votos son tuyos. No va a ser así, porque definitivamente van a haber temas en los cuales no nos vamos a poder poner de acuerdo, con algunas bancadas y con otras sí. Entonces, debemos de traer a la mesa de negociación o la mesa de discusión, para que no suene a negociación. Claro. Porque negociación Debate. suena a cambio de figuritas, ¿no? No, claro. Toma, ya la no. No. Tenemos que ir a un debate constructivo, a un consenso. Correcto. Traigamos los temas que nos unen. Ujú. Hay temas que nos unen en el Perú: educación, seguridad, bienestar, infraestructura, salud. Todas esas necesidades que el Estado en ese momento no nos da y está ausente, nos pueden unir. Hay temas que nos separan de arranque. Entonces saquemos los temas que nos separan de la mesa de negociación y concentrémonos en los temas que nos unen. Una vez que nos hayamos puesto de acuerdo, al final estamos yendo todos en la misma dirección. Son como si estuviesen botes de diferentes colores, pero todos queremos llegar a la siguiente orilla. Entonces no nos torpedemos en la mitad y nos terminamos hundiendo. Entonces, una vez que lleguemos a eso y esto comienza a moverse, el Perú se va a comenzar a mover en una dirección positiva. Claro. Y de ahí traeremos los temas un poco más espinosos y comencemos a moldearlos y conversarlos y llegar a una conclusión final. Pero todo esto dentro de un marco constitucional. Correcto. ¿No? Entonces, en todo caso, Renovación Popular, contando con su presencia política y liderando usted la bancada de Renovación Popular, puesto que frente a la ausencia de Porquio, del señor Rafael López Aliaga, usted bien sabe que en política los espacios vacíos se llenan. Entonces alguien tiene que ocupar ese liderazgo político, porque le correspondería a él por la naturaleza política o su condición política de jefe del partido político Renovación Popular o dentro de su liderazgo político. Pero si el señor López Aliaga no va a estar ahí presente, entonces alguien va a tener que liderar esa bancada. Le doy mi opinión, mi percepción y mi perspectiva personal. Yo considero de todos los miembros de la bancada de Renovación Popular, a quien le correspondería usted en tal caso, frente a la ausencia de Porquio, Rafael López Aliaga, por los valores y la meritocracia, ¿no?, usted tiene, profesional, académica, institucional, como almirante de la Marina de Guerra del Perú, considero yo que a usted le correspondería liderar a la bancada de Renovación Popular. En ese sentido, de darse ese escenario político, que a usted le correspondería ser el líder de la bancada de Renovación Popular frente a la ausencia de Porquio, del señor Rafael López Aliaga, usted sí estaría dispuesto a conversar, a dialogar, no digo negociar para que no se malinterprete, sino en todo caso a debatir, ¿no? O en todo caso a tender puentes políticos, de comunicación política y conversación política con todas las bancadas políticas, o sea, incluyendo a Obras, el Partido de Buen Gobierno, e incluso hasta Juntos por el Perú. ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, primero yo agradezco sobremanera tu apreciación, que es personal y la respeto, pero al final, el hecho de que Rafael López Aliaga no esté en la bancada no quiere decir que no la vaya a liderar. Punto número uno. Porque para comenzar, el liderazgo no solamente de una bancada, sino el liderazgo per se no se ejerce por decreto. O sea, tú vas a ser el jefe de la bancada y tú eres el líder de la bancada. No. El liderazgo no se ejerce por decreto, porque puedo yo hacer un documento diciéndote cualquier cosa y eso no te convierte en el líder de la bancada. Punto número uno. Punto número dos, el liderazgo se ejerce con el ejemplo, con tu trabajo, con tu tesón, ¿no?, de estar detrás de los objetivos del partido y del Perú. Entonces, la ausencia física en el Senado de Rafael López Aliaga no lo abstrae de las decisiones que tome la bancada, porque él es el presidente del partido. Y con él tiene voz y voto para las decisiones de la bancada. Y las decisiones de la bancada se toman de forma consensuada y a través de una votación. ¿Ok? Y entonces, ese es el sumum de la democracia. Entonces, él no va a estar abstraído de esto y él sigue siendo el líder de la bancada y él sigue siendo el líder del partido. Nosotros vamos a operativizar y ayudar a que este liderazgo se transmita dentro del Senado o del Congreso, perdón, a través del Senado y la Cámara de Diputados,
derivando las acciones o las disposiciones que dé nuestro presidente del partido y nuestra estructura política. No es un tema de que yo quiero ser y yo quiero liderar y yo quiero ser el presidente de tal cosa, no. Esto obedece a consensos políticos, esto obedece a democracia interna partidaria, y entre nosotros decidiremos quién va a ser el vocero del partido y decidiremos quién será el que estará en la mesa directiva, en qué papel tendrán dependiendo de los consensos políticos que hagan los partidos políticos, porque al final esto es un tema de desarrollo de la hermenéutica parlamentaria, ¿no? Entonces, dentro de eso nosotros llenaremos los espacios con los actores que el partido crea que deban de ser, más allá de los personalismos. Entonces, yo agradezco una vez más tu comentario, pero yo creo que es prudente esperar a que primero sepamos cómo van a estar las cuotas políticas, dependiendo del peso político que tenga cada partido, y de acuerdo a eso, quiénes son los que llenarán esos espacios políticos dentro de los puestos que se le asignen a la Renovación Popular, de acuerdo a lo que el partido decida, y para esa decisión está la participación como condición sine qua non del presidente del partido. Entonces yo estaré donde ponga que debo estar, y punto, como buen soldado. Le decía esto, almirante, por lo siguiente, ¿no? Puesto que quien reemplazaría en su ausencia al señor Rafael López Aliaga, o sea, ocupando esa curul, sería el ingeniero Absalón Vázquez, ¿no? Flamante fujimorista de antaño, pero no, pues no tiene liderazgo con la Renovación Popular. Asimismo, conversando con usted hace un rato antes de la entrevista, también hay otros cuadros políticos dentro de la Renovación Popular. Usted me mencionaba a Caterina Ampuero, Norma Yarro, Alejandro Muñante, pero también hay que tomar en cuenta que estos señores congresistas o señores parlamentarios ya tienen un desgaste político, ya previo, anticipado, o sea, ya prácticamente ya no tienen esa brillantez, ese brillo, ese fulgor, ¿no? Que como usted, por ejemplo, ahorita sería su primera vez en política, ¿no? En el sentido como senador, me refiero. Activamente. Claro, activamente, ¿no? Entonces, como se dice, navajita nueva corta bien, ¿no? Entonces usted está, como se dice, invicto, no tiene anticuerpos políticos, no tiene, como se dice, tampoco anticuchos políticos, o sea, está limpio, como se dice, de polvo y paja, y con eso que no sea una sobonería, por si acaso, de mi parte, pero hay que hablar las cosas con objetividad. En cambio, por ejemplo, ya el señor Alejandro Muñante tiene demasiados anticuerpos políticos, la señora Norma Yarro también tiene sus anticuerpos políticos, y la señora Caterina Ampuero también tiene anticuerpos políticos, el señor Absalón Vázquez también tiene anticuerpos políticos. Entonces, de todos los miembros de Renovación Popular a quienes yo veo y observo objetivamente, todos tienen anticuerpos políticos. El único que yo lo veo que no tiene anticuerpos políticos y tampoco anticuchos políticos es usted. Entonces, obviamente, siendo objetivos, si no tiene anticuerpos y no tiene mucho menos anticuchos políticos, obviamente el más idóneo para poder liderar esa bancada es usted, y le digo por una cuestión muy práctica. O sea, a rey muerto, rey puesto, en el sentido de que por más que el señor Jorge Rafael López Aliaga pueda coordinar con ustedes fuera del Senado, pero, o sea, va a ser prácticamente que, o sea, su presencia en el Senado que va a ser fantasmagórica, como un fantasma como Gasparín. No. A eso voy. A ver, o a ver cómo lo puede explicar usted. Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos que entender bien el contexto de todo esto, ¿ya? La política no es física pura, ¿me dejan entender? No es un tema de acción y reacción, no es un tema de tercera ley de Newton, no es un tema de que yo hago esto y pum, se va a reaccionar de la otra forma, tiene que ser esto, porque tiene que ser este actor y el otro actor, porque este tiene y este no tiene. No, no es así la política. La política tiene un concepto mucho más holístico, ¿no? La política no es como jugar villas. ¿Tú has jugado villas alguna vez? Claro, por supuesto. ¿No? Que tienes tus 6 huequitos en las esquinas, en la buchaca, y tú dices la número 8, yo la disparo para allá, y entra la 8, y después la 9, y después la 10, etc. Esa no es la política. La política es jugar billar. Que no hay ninguna buchaca y tú disparas para acá y la bola va a regresar por 3 bandas. Necesariamente no va a ser lo que tú originalmente estás disparando a hacer, sino los rebotes te van a llevar por otro lado
y el juego es saber hacia dónde tienes que disparar y cómo. Entonces, si no entiendes ese concepto y te enfrascas en la tercera ley de Newton de acción y reacción, entonces te vas a equivocar. Entonces, no creas que las personas, por haber tenido participación política, tienen un desgaste político. Definitivamente hay una interacción que de una u otra manera hace que sea más visible su participación en el espectro político. Pero tú no puedes poner de lado, ¿no?, la experiencia que esta gente, no solamente a las personas que tú has mencionado, sino a los actores que en este momento están dentro del Congreso, han ganado durante su devenir en la vida política. Yo creo que lo que es importante hacer es encontrar el balance entre las dos cosas, entre el impulso de la gente nueva y la sosegación de la gente que ya tiene experiencia caminada. Yo estoy en ese momento en un proceso de inducción con todos los congresistas, ya sea de senadores y diputados, y todos nos hemos reunido ahí, y ahí tú ves la mezcla de todos, las sangres, ¿no? Todos los partidos, todos los personajes, algunos antiguos en la política, otros nuevos, y te sorprenderías de ver el grado de coincidencia que hay en muchas cosas, independientemente de los colores políticos. Y muchas de estas cosas se dan por la experiencia de los antiguos. O sea, yo no descartaría este tema por un tema de anticuchos, porque no es un tema de anticuchos, no es así. Es un tema de experiencia. Uno comete errores, otros aciertos. A veces tú puedes cometer muchos aciertos y basta que cometas un error para que borre todos los aciertos que has tenido, ¿no? Entonces, al final, lo que te quiero hacer transmitir es que no necesariamente la política se mueve alrededor de la persona, sino del equipo político que se puede hacer. Y yo creo que el equipo político necesita de todas maneras de los dos extremos. Porque si ponemos a gente totalmente nueva, la curva de aprendizaje va a ser exponencial. Y de repente se genera una asíntota entre los nuevos y los viejos que al final nunca se cruza. Y estamos desperdiciando el tiempo. El Perú está en un momento tan crucial, en un punto de inflexión, para usar términos matemáticos, en que podemos mover la gradiente positivamente hacia el infinito, lo podemos ir trompa abajo. Entonces, no podemos darnos en ese momento, como estamos en el problema de seguridad, en el problema de relaciones internacionales, con guerras en el mundo, en la guerra que existe en ese momento por los mercados financieros y económicos, darnos el lujo de tener una curva de aprendizaje muy amenguada. Tiene que ser un tema muy rápido para poder agarrar una velocidad que nos permita competir en el mundo. Entonces, dentro de este espectro que te acabo de explicar, yo creo que es importante los dos extremos. Correcto. Hay que balancearlos bien, eso sí, pero los dos extremos. Y no personalizarlos, sino llevarlo como un tema de equipo. Claro, por supuesto. Un equipo se basa precisamente en base al liderazgo y cada uno cumple un rol, una función. Sin embargo, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto hacia su persona, en el sentido de que usted pues es un almirante de la Marina de Guerra del Perú, ha combatido el terrorismo, ¿no? En zona roja, en zona de terror, en zona de donde había pues narcoterrorismo, etcétera, ¿no? Entonces usted es prácticamente un héroe de la patria, un héroe del Perú. Pero lo que sí me preocupa, y no por usted, sino por su bancada, Renovación Popular, o sea, y quien es o sería prácticamente la antítesis o todo lo contrario de usted, hay un nuevo señor que llegó al Parlamento, salvo que usted me desmiente, me equivoque, un tal señor Edward Macha, ¿no? Que es de la bancada de Renovación Popular, ¿verdad? Sí. Que no sé de qué región será. Este señor literalmente no parece de la bancada de Renovación Popular, parece de Perú Libre o de Juntos por el Perú. O sea, este señor más parece castillista o parece sanchista. O parece antaurista, pero de ninguna manera no parece la bancada de Renovación Popular. Yo no sé dónde lo han sacado. Y hasta tiene denuncias penales por omisión de la obligación de alimentos, obligación alimentaria, ¿no? En fin. Entonces, yo
mi consejo con usted, para usted con todo respeto, es, señor, más bien, aléjenlo lo más posible de la bancada Renovación Popular, porque más bien lo va a manchar a ustedes y sobre todo va a manchar todos esos galones impecables que usted tiene como almirante de la Marina de Guerra del Perú. Bueno, primero, una vez más agradezco tu comentario personal. Yo no me considero un héroe de la patria, simplemente soy un soldado como muchos soldados que han caído en el Perú, que han hecho su trabajo y lo han hecho bien por pacificar nuestro país. Y en ese esfuerzo hemos estado porque nosotros hemos vivido. A nosotros nos han contado. Yo he vivido lo que significó la guerra contra el terrorismo en el Perú. A mí no me han contado las cosas. Yo he tenido que enterrar a mis compañeros. Yo he visto morir y sangrar y morir a mis compañeros. Entonces he tenido que llevar el cuerpo de un hijo a una madre para que lo entierre. Eso he tenido que hacer yo. Entonces es un tema muy duro y que me ha permitido de una u otra manera ver el sufrimiento que ha tenido nuestra sociedad en esta fractura que se ha generado. ¿No es cierto? Y esta fractura de una u otra manera ha partido el Perú, no solamente en dos partes, en más de dos partes. Y hay una lógica necesidad de reivindicación del Estado con la gente más golpeada. Y uno de los sectores más golpeados en el Perú es el sur. Y el señor senador Mancha, viene justamente de esa zona tan golpeada. Él ha sufrido el fenómeno del terrorismo. Él es de Puno. Y siendo de Renovación Popular y siendo de Puno, ha obtenido una curul, cosa que mucha gente decía, es imposible que suceda esto. Pero él tiene una cosmovisión totalmente diferente a la tuya y a la mía, a pesar de que yo conozco mucho la realidad del Perú, profundo. Entonces, yo no creo que tengamos que descartar una persona, primero porque piensa de una u otra forma relativamente diferente. Pero tú tendrías que conocerlo. Yo te retaría que lo conozcas, para que hables con él. Bueno, me gustaría entrevistarlo. Sí, ¿no? Me parece, además, lo voy a decir, y para que hables con él y entiendas lo que él ha vivido en la profundidad del Perú. Él, de una u otra forma, ha sido una especie de lobo solitario de Renovación Popular en Puno. Y siendo puneño y de Renovación Popular, ha ganado una curul, cosa que mucha gente creía que no iba a suceder jamás. Y nosotros tenemos en nuestras filas un representante del Perú profundo que tiene una visión que es relativamente esbozada dentro del sufrimiento que ha vivido esa región y que de una u otra forma la tiene que extrapolar y se tiene que hacer sentir. No solamente él, sino gente de Juntos por el Perú y gente sin llegar a los extremos, porque al final él no es un extremo, como que si traemos una muestra estadística, no está pues dos desviaciones estándar a la izquierda, no. Pero él tiene una forma diferente de ver las cosas porque él ha sentido y ha vivido en carne propia la desafección que ha tenido el Estado con el resto de la sociedad. O sea, en el Perú que vivimos en ese instante tú y yo, no deberíamos concebir de que existan, por ejemplo, personas que en pleno siglo XXI siguen haciendo sus necesidades en un silo y no tengan agua corriente, o agua corrida, que no tengan luz. Eso existe en Puno y eso existe en la sierra del Perú, de todos lados. Y nosotros acá nos estamos preocupando por cosas, bueno, no nosotros, ¿no? Pero algunos gobernantes, como una presidenta que hemos tenido, que se autodenominaba de izquierda y subió con un partido de izquierda y se preocupaba más en comprarse los roles y jalarse los pellejos, pues, ¿no? Exacto. Entonces, Edgar Mancha representa a ese grupo de gente. Es un hombre que ha sufrido y ha surgido de ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que analizar bien el contexto antes de emitir un juicio de valor sobre esa persona que de una u otra manera va a insumir una cuota de realidad de lo que está sucediendo en su pueblo dentro del Senado de la República. Claro, bueno, yo le decía con todo respeto, ¿no? Sí, yo no soy el abogado defensor de Edgar Mancha, digo, ese paso se puede defender perfectamente bien, pero yo aprecio lo que ha podido lograr. Porque si hablamos de perfiles políticos, cuando el señor habla y da sus declaraciones a la prensa, más parece él pariente, primo, hermano o digamos correligionario político o compañero político, camarada político de Brígida Curo,
que usted, ¿no? En Renovación Popular. Sí, ¿no? pero- A eso me refiero, ¿no? Sí. O sea, tiene todo ese perfil. Pero al final son estilos, creo yo. Son estilos Entonces, que vienen como... desluce a No, Renovación al Popular. contrario, yo creo que enriquecen. Son estilos que de una u otra manera derivan de la naturaleza de las vivencias de las personas. Entonces, yo creo que esa cuota de realidad del profundo Perú es lo que necesitamos tener en todos los partidos para entender qué cosas. Si no entendemos qué cosa nos está sucediendo en este momento, cuál es el resultado de esta votación, no estamos entendiendo el Perú. No es un tema de derechas ni izquierdas. Ya, no, ojo, senador, no me refería al hecho, pero bueno, ahí lo cerramos, pero solamente para darle mi opinión, mi punto personal. No me refería al hecho de que si el señor pertenece o no pertenece al Perú profundo, porque acá no estoy haciendo ningún tipo de racismo ni discriminación. Me parece perfecto. Sino al hecho de que el señor, por eso cuando yo le mencionaba de que usted no tiene ni anticuerpos, y mucho menos anticuchos, el señor tal parece que sí, no sé si tiene anticuerpos o ninguno, pero sí, tal parece que sí tiene anticuchos. Bueno, pero ese es el problema. Pero tú lo acabas de decir, tal parece que sí. No, llámalo y pregúntale, porque al final uno puede tener muchas acusaciones. ¿No? Ojo, a ti te pueden acusar de cualquier cosa. A mí también me han acusado de un montón de cosas. Al final entras en procesos judiciales, sabe Dios, y al final sale un resultado y de repente estás absuelto del tema y te han cargado una mochila con 40 kilos de carga por 9, 10, 12 años de tu vida. Correcto. Y al final, cuando te absuelven de todo, nadie se toma el trabajo ni siquiera de decirlo. Entonces, habría que, yo no sé cuál es la situación jurídica de cada caso del señor, correcto, pero en este caso, pues eso le corresponde a él, porque yo no soy su abogado, pero yo te trato de graficar el tema desde un concepto un poco más holístico, ¿no? Correcto. Y yo creo que tenemos que abrir un poquito el abanico, ¿no? Correcto. Ahora, cambiando de tema radicalmente, usted mencionaba al inicio de la entrevista y por su formación como marino de guerra del Perú y con mayor razón en su condición de almirante de la Marina de Guerra del Perú. Que no me hace diferente al resto de gente. No, pero son pocos los almirantes, ¿no? Entonces es un reconocimiento, un mérito que usted tiene y al cual yo lo respeto. A lo que voy es, usted mencionaba la visión geopolítica, que lamentablemente aquí en el Perú son poquísimos, o casi nadie, casi ninguno de los políticos, excepto usted, que yo he escuchado aquí en mi programa y en general en la televisión peruana, en la radio, en los medios de comunicación, que nadie, o casi no, por decir nadie, habla de geopolítica. Bueno, y usted menciona la geopolítica. No solamente la geopolítica, que es algo que es la importantísimo, que es la geoestrategia. Exacto. Es cómo manejas tu geopolítica con los hegemones del mundo, que es lo importante, cómo vas a consensuar con ellos, cómo vas a negociar con ellos. No podemos tirar ni a una banda, como se dice en la Marina, ni a otra banda, totalmente, porque nos volvemos dependientes. Y eso es lo que no puede suceder. Eso es lo que yo le quería preguntar a usted. Usted como almirante de la Marina de Guerra del Perú, en su posición personal también, como el senador electo don Francisco Calixto Yapietri, ¿usted cuál va a ser su posición? ¿Pro China, pro Xi Jinping o pro Donald Trump, pro Estados Unidos de América? ¿El Perú hacia quién tiene que estar alineado? Mira, yo creo que políticamente. Mi abuelita tenía un dicho estratégicamente. Mi abuelita tenía un dicho que decía, no pongas la vela tan cerca del santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no es cierto? Tú no puedes estar totalmente hipotecado ni a uno ni a otro. Tienes que tener un justo balance, porque al final, si tú te hipotecas, pierdes. Si se cae ese lado de la balanza, pierdes. Entonces, dentro de mi parecer, tenemos que entender que debemos encontrar un justo medio que nos permita maniobrar cómodamente, sin llegar a tener una dependencia total ni de uno ni de otro lado. No. Yo creo que en este instante en el Perú la predominancia de China es superlativa y yo creo que eso se tiene que contrapesar. Hay demasiada presencia en China y no es porque China sea malo o sea un pecado decirlo, pero no te puedes hipotecar tanto. No te puedes hipotecar tanto. Tenemos mucha presencia de muchas empresas chinas y al final tienes que
acordarte que las empresas chinas al final terminan siendo el gobierno chino, porque en China no hay empresas privadas, todas dependen del Politburo y se acabó el asunto, ¿no es cierto? Correcto. O del partido. Entonces, es necesario entender esto y poner los contrapesos, ¿no? Yo sé que hay algunos que dicen, no, sí, no es de uno con el otro, etcétera, etcétera, pero tenemos que contrapesar de manera tal de que no seamos dependientes solamente de una parte del tema. Hay un libro que yo te recomiendo leer que se llama Choque de Civilizaciones de Samuel P. Huntington. Él habla de la pelea que tenían en las superpotencias por el control de la Eurasia en ese entonces, en los años 70, estamos hablando, ¿no es cierto? Pero después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el centro de gravedad del mundo se ha movido. Y el centro de gravedad del mundo ha caído en el Océano Pacífico y el 60% del comercio del mundo está a través del Océano Pacífico. Entonces, tenemos que entender que tenemos que acomodarnos a esa nueva posición geoestratégica en el mundo. De lo contrario, está muerto. Muy bien, almirante, ya estamos llegando al final del programa. Como pregunta final, yo sé que, bueno, es una pregunta que no la trae usted directamente, pero sí, obviamente, usted debe ser senador electo. No, pero pregunta nomás. De Renovación Popular. No me edulcores el tema. Pregunta nomás. ¿Por qué el señor Rafael López Aliaga no quiere juramentar como senador de la República? ¿Qué le pasa? O sea, ¿le tiene miedo al Senado? ¿Le tiene antipatía? ¿Le tiene anticuerpos? ¿No se siente capaz? ¿No se siente preparado? ¿Se siente ignorante, digamos, o incapacitado de poder hablar en público? Yo sé que el señor López Aliaga no tiene las habilidades retóricas, discursivas, lingüísticas, como por ejemplo lo que usted tiene y mantiene muy bien, perfectamente, ¿no? Al estilo de un Alan García, ¿no? Entonces, no, pero digamos en el buen sentido de la palabra. ¿No? Yo no me puedo comparar ni con Alan García ni con Porky tampoco, porque si no, imagínate. Claro, pero hoy, a lo que hoy es por qué esa terquedad, esa cerrazón de no querer asumir como senador de la República y juramentar, cuando entonces la pregunta del millón, si él sabía perfectamente que él no iba a juramentar, ¿por qué postuló como senador? Y finalmente, ¿por qué hacer tanto papelón ahora de querer postular a ser teniente alcalde o primer regidor, ¿no? Aplicarle una figura un tanto, digamos, enrevesada jurídicamente, ¿no? Asumir como teniente alcalde, luego vacarlo al señor Luis Rubio, buscar una fórmula jurídica de vacancia? ¿Por qué hacer todo este tipo de, para mí, de capricho, de engreimiento o de minería política? Quisiera saber las razones, almirante, brevemente. Lamentablemente me dejas la mejor pregunta en los últimos 3 minutos. Porque ha sido tu mejor pregunta. Pero esto no es un tema de un capricho. Los que hemos seguido de cerca el proceso electoral, yo no sé si tú estás contento con lo que sucedió en la primera vuelta, yo no lo estoy. Porque yo sí he seguido de cerca el tema del Morrocoy, el tema de las esas 900.000, el tema del STAE, porque ha sido una investigación que hemos llevado a cabo y esa investigación ha sido promovida por Rafael López Aliaga. Y eso ha disparado a todo el mundo las banderas para decir, oye, bandera roja por todos lados, tenemos que poner más personeros acá, más personas. Si no hubiese hecho lo que ha hecho Rafael López Aliaga en la primera vuelta y es hecho conocer al Perú el nivel de intervención que había en el proceso electoral, no se hubiesen tomado todas las previsiones para el segundo proceso electoral, incluyendo la cantidad de veedores políticos que han habido, y entre ellos también Estados Unidos. Hemos tenido ojos en todos lados y en la segunda vuelta electoral no nos ha pasado lo mismo que en la primera, pues en este momento está Yacero Sánchez recibiendo su resultado como ganador. ¿Usted cree que el embajador Fermín Navarro estuvo en contra de Porky y más bien apoyó a Keiko Fujimori? No. ¿En la primera vuelta o en la segunda vuelta? No, yo no estoy diciendo eso. No, pregunto. Yo lo que estoy diciendo es que él ha disparado todas las alarmas para que no suceda lo mismo en la segunda vuelta. Ok. Entonces, de una u otra manera, como yo sé que no te gusta Porky, igual le tienes que haber... Pero más allá, déjame terminar, son los 2 minutos, mi hermano. Ya. Entonces, esto es un tema que de una u otra manera ha permitido ver al Perú que la primera vuelta no ha sido transparente. Y esa es una de las razones por las cuales yo no fui a recibir mi credencial. Estamos de acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, él
él se ha mantenido dentro de sus principios porque él ha denunciado todo lo que ha pasado legalmente. Ha metido 20 denuncias. Entonces, contra todo el sistema electoral, incluyendo Burneo, entonces, si él denuncia los temas del sistema electoral, no puede ir y después aceptar ser senador detrás de todas estas denuncias, porque hay un tema de principios que él está ejerciendo. Pero somos claros de que si nos vamos todos, vamos a tener que llamarlo y se va a generar todo un caos. Entonces, él ha tomado esta decisión. Es una decisión personal que nosotros tenemos que de una u otra manera respetar y apoyar. Punto. Y por otro lado, esta construcción de un profundo ejercicio de abstracción, como el que acabas de hacer tú, de que él se está presentando como teniente alcalde para que el otro se vaque y pase. Bueno, ese es un tema que viene de una construcción... Es una praxis política que han estado ejerciendo los alcaldes últimamente. Pero no es necesariamente lo que va a suceder en el caso de López Aliaga. López Aliaga ha dicho que él va a estar como teniente alcalde ayudando a la ciudad de Lima en todos los proyectos que todavía quedan para realizar. No me imagino el señor Jorge López Aliaga de segundón del doctor Rubio. Jamás en la vida. O sea, en la municipalidad. Es que no es segundo, es equipo. Ya. Muy bien, amigos, hemos tenido el inmenso placer de estar aquí con el senador electo de la República. Espero que posteriormente tengamos una segunda parte. Invítame, pues. Por favor, no, está cordialmente invitado, de verdad. Está grabado. Tiene mucho que explicarnos, que hablar, que comentarnos aquí el senador. Almirante de la Marina de la Guerra del Perú, yo lo respeto y le doy todos mis mayores deseos de éxito. Y aparte usted es punteño de nacimiento, ¿verdad? Es punteño, chalaco. Me faltó preguntarle por qué no postuló por el Callao, sino por Lima. Ya en el siguiente programa. Ya será en el siguiente programa. Y bueno, le deseo todo lo mejor como chalaco, como punteño. Yo soy perleño, ¿no? Está bien. Y también como limeño, que también, bueno, yo nací en Jesús María Lima, pero vivo en la Perla Alta del Callao. Y bueno, mi mayor deseo para usted, almirante, y unas palabras finales para ese programa y para todos sus seguidores y para mi programa Conversando Conmigo. Mira, yo te agradezco de verdad, espero que me vuelvas a invitar pronto porque me ha gustado mucho la entrevista y me gusta hacer esas preguntas que te ponen en situación. Pero lo que tenemos que entender al final aquí es que tenemos que pacificar el Perú, ¿no? Lo que estamos viviendo en ese momento no nos lo merecemos como país. La paz que vive el Perú en ese momento descansa en el sacrificio de la vida de muchos civiles, militares, policías, que es lo más preciado que tiene una persona, que es su vida por el Perú, por esa paz que el día de hoy nosotros podemos vivir. Entonces no creo que estemos haciendo lo suficiente para honrar ese sacrificio. Tenemos que trabajar por la paz del Perú y sacar el país adelante. Y en eso vamos a estar concentrados. Muy bien, almirante. Nuevamente, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga al Perú, que Dios bendiga a la patria. Y adelante, éxitos por la patria. Hagamos patria. Vamos con todo. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.